Ahora voy a hablar de un tema que a veces es ¿contra qué? Lo que ustedes dijeron se oyó bien bonito, ¿verdad? Es de problemas y es de Halloween, ¿verdad? Le diga a uno, voy a hablar de Halloween, no trae ideas, no traigo ideas de cómo hacerle, pero sí traigo que entendamos qué es Halloween, ¿verdad? Allá en los tiempos de los galos, que se conocen como en español no estoy seguro, pero Selka. Sí, es igual, ¿verdad? Ok, entonces los Celtics eran un grupo de gente allá por Irlanda, por Inglaterra, el norte de Francia, que hace más de 2000 años ellos tenían una fiesta donde celebraban a Samhain, el dios de los muertos. ¿Verdad? Esa era su celebración de ellos. Y los druidas eran sus sacerdotes y ellos creían que cuando se acababa la cosecha venían a visitarle los espíritus de los muertos. Entonces ellos hacían unas grandes fogatas para que hubiera luz en la noche, se vestían con vestidos horribles para que se confundieran los espíritus y huyeran. Y todavía les traían comida y cosas así para que se pusieran en paz. Este era un rito que ellos hacían después de la cosecha cada año, porque le tenían miedo a la muerte, porque no entendían, ¿verdad? Entonces, cuando hubo persecución en Europa contra muchas religiones y cristianismo especialmente, entre ellos vinieron los irlandeses, y estuvieron en Canadá, pero siguieron practicando todas estas cosas. Y allí en los años como 1920 ya se había venido la costumbre a Estados Unidos. Y la iglesia romana, tratando de no practicar esto, sacó el Día de Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre. Y en México usted sabe que los aztecas, los mayas practicaban también adorar a muertos. Y ese le pusieron, la iglesia romana le puso el día 2, el Día de los Muertos. Aquí tenemos 3 fechas que se han revuelto y podemos entender que esto es lo que se está celebrando ahorita. Y lamentablemente el pueblo cristiano es arrastrado por este mundo y confundido a celebrar este tipo de fiestas paganas completamente demónicas, ¿verdad? De las cuales nosotros debemos de entender que no es lo que nosotros debemos de practicar. Y yo sé que para nuestros niños es difícil. Mi hija, la número 3, me dice, papá, explícale a mi niña qué es Halloween. Y ya le expliqué y todo en el nivel de ellos. Ustedes también tienen que comenzar a explicarle a sus hijos, a sus nietos, en su nivel, que nosotros no participamos de eso, ¿verdad? Lamentablemente ahora las iglesias norteamericanas lo practican tratando de cubrirlo. Hay trick or trunk. Vas a la iglesia, llevas tus niños vestidos y abren las cajuelas de los carros, ahí les dan dulces. Y hay otras iglesias que ponen Halloween, ¿verdad? También se visten y todo, pero puros ángeles y cosas bonitas y dan dulces. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decidir. ¿Participamos en estas fiestas paganas totalmente dedicadas a Satanás y a todo su ejército? ¿O nos detenemos y nos paramos como cristianos, hijos de Dios, y decimos no a estas prácticas? Y yo sé que nuestros hijos ven y todo. Me acuerdo que a veces nosotros no dejábamos que nuestros hijos fueran a la escuela ese día porque los tenían desfilando vestidos de diferentes cosas. Y yo sé que la presión es horrible, pero ¿a quién vamos a servir nosotros? Esa es la pregunta que solamente cada uno de nosotros podemos contestar. Y para eso, hermanos, yo preparé este mensaje, que entendamos la diferencia, ¿verdad? Y en Colosenses capítulo 2, el versículo 8 al 10, está esta porción que quiero que leamos para entender que no es nuevo estos pleitos.
Estos engaños, esta maldad, esto satánico ha sido desde el principio, desde Adán y Eva, cuando Satanás quiso destruir o destruyó lo perfecto de Dios, desde entonces. Y dice así este pasaje: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutileces. ¿Verdad? Mirad, no se dejen engañar por todas estas cosas que ven alrededor de ustedes, ¿verdad? Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según este mundo están haciéndolo bien. Le tengo miedo a la muerte, o me visto como un muerto para que no me haga nada. Tengo muerte a lo que sigue, voy a ver cómo le hago para que mis hijos se diviertan y todo. Tengamos cuidado, ¿verdad? Dice, porque en Él habita, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Me encanta esta parte. Vosotros estáis completos. No necesitamos agregarle ni quitarle. No necesitamos buscar allá ni acá. En Cristo tenemos todo. Estamos completos, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo es el todo para nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que lo que hablamos aquí, Señor, sea completamente tu palabra, y prepara el corazón de cada uno de los que estamos oyendo para poder, Señor, entender y vivir tu palabra conforme a tu divina voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las verdades que es eterna es de que uno va a morir, ¿verdad? Y ahí en Hebreos 9:27 dice así: de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces sabemos que vamos a morir y todos lo aceptan. De una manera o de otra es aceptado. Lo que no acepta este mundo es el juicio. Lo que quiere escaparse de la mano de Dios, del juicio eterno de Dios. Y por eso se practican tantas cosas en este mundo que son abominación a nuestro Dios. Porque queremos ganarle a Dios. Y por eso dice, mirad que nadie nos engañe. No hay otra palabra eterna más que la palabra de Dios. Y aquí vemos esto de que el mundo quiere escapar del juicio de Dios. Pero yo les voy a decir una cosa: el destino de nuestra alma se decide en vida, no después de muerto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted y yo tenemos la oportunidad o seguir a Dios o darle la espalda y meternos con el mundo. Esa es la decisión de cada uno de nosotros. El Señor es un caballero. Él no nos va a forzar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me deja entrar, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese es nuestro Dios. Él está llamándonos y a veces nosotros somos duros. Por eso Él mismo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyemos la voz de Dios, sea por predicación, testimonio, en oración, en la palabra, no hagamos duro el corazón, sino seamos sensibles a la voluntad de Dios. Seamos sensibles al llamado del Espíritu Santo de Dios. Pero este mundo, hermano, es rebelde. Y acordémonos que de allá nos sacó Dios. Todos nosotros no tenemos por qué jactarnos. De ahí nos sacó Dios. Bendito Padre Celestial por su misericordia, ¿verdad? Porque no nos pagó conforme lo merecíamos, sino nos pagó con su gracia de salvación. Ese es nuestro Dios y estamos completos en Él. Nunca se nos olvide. Y nos dice también que para los hombres es más fácil decir no hay Dios
que estar sujeto a la voluntad de Dios y especialmente entender que un día vamos a dar cuenta. Eso es lo que el hombre no quiere. Quiere vivir como quiera, quiere vivir pidiéndole, orando y rezando y lo que usted quiera, pero no quiere sujetarse al Dios de la Biblia. Y bendito Dios que para nosotros el vivir en Cristo es vida. El vivir en Cristo es el amor que Dios tiene. Y yo no me puedo ver viviendo fuera de Él. Cuando vine a Cristo hace 45 años, yo nunca entendía cómo podía una persona vivir yendo a la iglesia. Decía, ay, muy santos, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? Decía yo, ir a la iglesia y dejar todo esto. Yo en mi mente no podía. Hasta que vino Cristo a mi corazón y comenzó a cambiarme de adentro para afuera. Y comencé a ver la gloria de Dios en todo lo que me rodeaba. Y de repente comencé a entender que sin Él yo no podía vivir, ¿verdad? Y Pablo lo dijo tan claro: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es nuestro Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué pena los que no han experimentado este sabor tan dulce. Qué pena por los que están todavía palpando a ver si encuentran la salvación, viendo que la luz de este mundo es Cristo. Ay, hermanos, qué bendición tenemos nosotros. Y hermanos, ustedes saben que de lo que se conoce de Dios, Él mismo lo ha manifestado a través de la creación, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Allí el Señor se ha manifestado a todos nosotros. A mí me da pena los científicos que quieren explicar la creación con una explosión de la nada. Y me pongo a pensar, si nosotros salimos de la nada, ¿existirá el amor? Yo creo que no. Y en lugar de ser personas, seríamos cosas. Y en lugar de ver flores, hubiera espinas. Y a ver tantas cosas que Dios preparó en el mundo para al fin plantarnos a nosotros en medio de todo lo bueno. Lamentablemente que el hombre ha echado a perder todo lo que es perfecto de Dios. Estas guerras, robos, asesinatos, tanta maldad que hay en el mundo. Pero la salvación del mundo es Cristo y los portavoces de la palabra de Dios somos nosotros. Este mundo perdido no se va a salvar solo. Necesita a Cristo, necesita la bendición de la salvación que solamente hay en el derramamiento de sangre. Pero ¿cómo van a adorar a aquel que no conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si usted y yo no salimos y hablamos de las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Es fácil venir a la iglesia? Pero qué difícil es salir y servir a Dios. Y yo les he dicho muchas veces que no tenemos que hacer teólogos, gente, pastores y gente que sabe mucho. Acuérdese de dónde lo sacó Dios y ese es su testimonio. Acuérdese lo que era antes de que Cristo vino a su vida y ese es el mensaje que Dios tiene para que nosotros podamos compartir en este mundo. Hermanos, usted tiene oro en sus manos. Hay que compartirlo para que otros conozcan al Dios de la Biblia. Y como conocimos a Dios, de una manera o de otra se dio a conocer Dios, este mundo no lo glorificó como a Dios, sino comenzó a dar culto y adorar a la creación antes que al Creador. Y todavía lo vemos. Allí en Guadalajara pasé en una esquina y tiene dos puertas, una de este lado y otra de este lado, y adentro todo lo demoníaco. Esqueletos, el diablo, santería, brujería, todo lo que usted quiera. Ahí estaba, dije yo, wow, y una hermana me dijo, si en Tijuana también hay.
Yo no sabía, pero eso me impactó de decir, wow, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo donde hay tiendas que tienen tantas cosas para adorar al diablo, para adorar lo oculto, para adorar todo lo que es satánico? Hermanos, no os engañéis. Tengamos cuidado de no caer en la trampa de Satanás, porque dice la Escritura que va a llegar el tiempo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. ¿Estamos en ese tiempo? Estamos viendo que todo nuestro alrededor, lo que es luz, lo enseñan como tinieblas y la tiniebla le ponen luz. Estaba viendo, hermano, una iglesia donde están cristianos y está la música a todo lo que da y las luces brillando y todo, y dije, ¿es culto satánico o cristiano? Tuve que esperarme para escuchar que estaban adorando a Jesús. ¡Wow! Le digo a un pastor, hermano, ¿por qué no nos trae un tema donde nos hable de cómo la iglesia se está yendo al mundo? Me dice, no, hermano, es muy tarde porque el mundo ya entró a la iglesia. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Hermanos, no tenemos que hacer un show aquí arriba. No tenemos que hacer cosas que el mundo hace para atraer gente. Lo que nosotros enseñamos es la palabra de Dios y enseñamos las verdades de Dios. Y el testimonio de nuestra vida enseña al mundo que sí hay un Dios vivo y un Dios que nos ama. Amén. Dice, en vosotros estáis completos en Él, ¿verdad? Y yo me puse a ver completos en Él, ok, y nos dice así, que nosotros, después de hablar un montón de cosas malas, nos dice, y esto erais algunos de vosotros, ¿verdad? Rateros, fornicarios, de todos los pecados, y dice, y esto erais algunos de vosotros. Pero luego dice, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados. Y me puse a pensar, bueno, lavados por la sangre de Cristo. Gloria a su nombre, ¿verdad? Santificados cuando fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo y purificados cuando justificados cuando recibimos a Jesucristo. Vosotros estáis completos en Él. No necesitamos más. Ya estamos. Y luego todavía va y nos dice en Pedro, 1 Pedro, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Todavía eso, estamos completos, hermanos. Buscar afuera de nuestro Dios, eso no es lo que Dios quiere. Buscar otras cosas que no es lo santo de Dios, lo puro de Dios, el amor de Dios, no es lo que debemos de hacer. Vosotros estáis completos en Él. Y esto es lo hermoso de la vida cristiana, que no tenemos que andar buscando por fuera. Estos tiempos están difíciles y se van a poner peores. El temor del gran juicio de Dios ha llegado a este mundo y el mundo busca salida sin entregarse a Cristo. Entonces se muere un desvelado por ahí y hacen oraciones y se junta el pueblo ahí, las amistades y todo, y comienzan a rezar por sus muertos. Hacen novenarios. 9 días, rosario y quién sabe qué otras oraciones hacen. Yo sé porque en mi casa lo hicieron con mi mamá, ¿verdad? Y según esto es para que se vaya y descanse esta alma. Y luego, si tienen dinero, pues pagan 30 misas gregorianas y así por 30 días hacen misas para que esta pobre alma se pueda ir al cielo, ¿verdad? Y entonces inventó Macabros en el año
1170, una palabra que han oído ustedes. Se llama el purgatorio. Y yo creía en el purgatorio. Y saben que después me di cuenta que el purgatorio es una doctrina satánica. Y les voy a decir por qué. Porque mientras que el pueblo cree que hay un purgatorio, dice así: bueno, no soy tan bueno para irme al cielo. Ese soy yo hablando. Pero tampoco soy tan malo para irme al infierno. Yo no sabía que se llamaba purgatorio, pero yo decía, yo creo que el Señor me va a tener un lugar con un poquito de castigo antes de llevarme. Y después me di cuenta que esta doctrina es satánica. Porque mientras que una persona cree que hay una oportunidad después de la muerte, no busca de Dios, no tiene necesidad de Dios. Ahí me las arreglo, a ver cómo nos va. Hay que mi familia rece por mí. Al cabo no voy a durar mucho tiempo en el purgatorio. Pero después en el concilio de Trento, en el año 1500, sacaron otra palabrita y esta se llama indulgencias. ¡Wow! Las indulgencias, usted podía comprar o puede comprar indulgencias y esto dice así: sin las indulgencias, si no tienes esto, todo hombre tendrá que cumplir un castigo temporal para satisfacer la justicia de Dios. Entonces lo que pasaba es que la gente iba va y compra indulgencias y paga por estas, no sé si las han visto, unos cuadritos que cuelgan aquí abajo. Eso asegura que usted no va a tentar el infierno. Otra doctrina satánica. Otra doctrina satánica. Y hermanos, las indulgencias no, porque la salvación es de Dios, no de los hombres. La salvación no se compra, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces, comprar la salvación, esperar otro tercer lugar. El Señor dice, unos fueron puestos a la izquierda y otros a la derecha, no más. Los que hicieron el mal fueron entregados a las tinieblas. Y los que buscaron de Dios hicieron bien en la luz admirable de nuestro Señor. Ese es todo, nomás 2 lugares. No se dejen engañar. Entonces, juntando el Día de los Muertos, el día de Halloween, el Día de Todos los Santos, esto me acordé de una palabra: sincretismo. Esa palabra, cuando tiran una bola de nieve y va dando vuelta, va recogiendo poquito de todo y va creciendo. Esto es lo que pasa en este mundo. Ahorita tienen todo lo que es según Dios revuelto con lo que es satánico. Y nuestra gente ha caído en esto. Ahora hay misas dedicadas a la Santa Muerte. ¿Santa Muerte? Yo pensaba que la paga del pecado era la muerte. De santa no tiene nada, es el castigo eterno de Dios por el pecado. Y hay gente que celebra la Santa Muerte. Hermanos, la cosa está que, ¿cómo va ese? ¿El que calla otorga? No podemos callar. No podemos ser neutrales. No, yo en esas cosas no me meto. Métase. Use la palabra de Dios y diga, mira, eso no es correcto. Si tú estás pensando en la muerte, esa es la paga del pecado. Si tú crees que hay otro lugar, el purgatorio no existe. Si tú crees que puedes comprar la salvación con las indulgencias, no vas a hacerlo. No nos dejemos engañar. Y ahora los hombres en el romanismo tienen otras 2 o 3 palabras que a mí me calienta la sangre. El pontífice. Ah, caramba. ¿El puente? Sí, él es el pontífice a Dios. Él es el puente a Dios. Ah, caramba, ¿esa es nueva? Oh, entonces es el vicario. En lugar de Cristo está el Papa, el vicario, el pontífice. Pero yo oigo en la palabra de Dios que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. Y ese es Jesucristo, hombre. Es todo. No existe más.
Pero el mundo que no quiere rendirse a Cristo, doblegarse ante la gran presencia de Dios, busca en todos estos lugares la salvación del castigo eterno. Y lamentablemente, solamente Cristo salva. Y Él lo dijo bien claro: yo soy la vida, el amor. ¿Cómo? Bueno, lo sabemos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él lo dijo y yo lo creo. Y eso basta. Hermanos, entonces buscar fuera de las cosas de Dios es algo horrible. Miren, aquí hay dos textos que quiero leerlos porque creo que esto encierra todo lo que estamos hablando. Y el primero se encuentra en 2 de Pedro 2. Y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, ¿verdad? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Va a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías, falsas doctrinas, cosas horribles que van a destruir nuestra paz, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Dice herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Hermanos, una persona que vive negando a Dios y muere sin Cristo va a ser destruida eternamente. ¿Ven la importancia que nosotros le hablemos a este mundo perdido del Cristo verdadero? ¿Ven la importancia de compartir nuestra fe? Hermanos, yo estaba perdido y si me hubiera muerto en ese momento, yo me hubiera ido al infierno. Pero gracias a Dios por la persona que me estuvo hablando de Cristo. Cabeza dura, 2 años duré escuchando, pero yo no quería aceptarlo. Pero la misericordia me dio la oportunidad y me salvó, ¿verdad? Y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemada. Hay gente que habla muy mal de Dios. Yo lo he oído, ustedes lo han oído. Por causa de estos falsos maestros y de las falsas mentiras. Ay, hermanos, en el cristianismo se han colado gente horrible que gana dinero con el evangelio, se burla del evangelio, que hace desastre con el evangelio. Y hermanos, la verdad está en la Biblia. Por eso cuando usted viene a la iglesia y escucha a alguien aquí arriba predicar, habla su Biblia, ábrala y sígale. Esté seguro que está hablando palabra de Dios y no palabra de hombre. Que no nos engañen, no nos dejemos engañar. Tenemos la palabra de Dios, está el poder aquí. Y termino con esta. Yo me aloco a vez en cuando, pero ¿qué le hace? Estamos completos en él, ¿verdad? Primera de Juan 4, 1 al 4. Y este texto se me hizo tan impresionante, hablando de todo esto que estamos pasando ahorita, de Halloween, del Día de los Muertos, del Día de Todos los Santos, de todo esto, ¿verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino poner a prueba si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay un grupo que se llaman apóstoles. ¿Los han oído? Yo estuve platicando con una mesera y le estuve compartiendo a Cristo y dije algo. Me dice, no, es que el apóstol dijo esto. Le dije, sí, pero es que la Biblia, no, dice, el apóstol es antes que la Biblia. Ay, con ganas de haberle tirado el sope, pero estaba re bueno. Me lo comí. Y luego dice así, en esto conoceráis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confesare que Cristo
ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, y este espíritu es el anticristo. A veces pensamos que el anticristo es una persona, pero la Biblia a través de las páginas nos enseña que el anticristo es el que niega la deidad de Cristo. Y dice, y ya están entre nosotros, y ya están, ¿verdad? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aquí viene lo hermoso, ¿ok? ¿Listos? Hijitos, como dice aquí el apóstol, ¿verdad? Hijitos, Juan el apóstol, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que mora en vosotros que el que mora en el mundo. Vosotros sois de Dios. Qué palabras con tanto aliento, ¿verdad? Vosotros sois de Dios y ya los has vencido, porque mayor es el que mora en ti que el que mora en el mundo. Hermanos, no sigamos las corrientes de este mundo, pero sí compartamos nuestra fe con este mundo. Hay gente que está buscando y no sabe dónde ir, y buscan en esto y buscan en lo otro, y están buscando, y nosotros teniendo la vida eterna, no compartir, es un pecado. El no decirle a una persona, ¿por qué vas a celebrar esto? ¿Por qué el Día de los Muertos? ¿Por qué eso que los santos y todo eso? Es una revoltura, no, hay un Dios, y comenzar a hablar de tu experiencia. Eso es lo que Dios quiere. Que Dios les bendiga.